saben, y si no lo saben, hoy se van a enterar, que Gonzalo Monroy tiene una gran actividad en redes. Y hoy en X me hiciste reír mucho con eso de que había ido el director de Pemex a la mañanera y que debería estar en el equipo olímpico de México por las maromas. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi querido David, muy buenas noches. Y sí, justamente digo, dado los resultados que nos dan los deportistas mexicanos, la decepción nacional, pues quizá Octavio Romero Oropesa sea una buena apuesta para el deporte olímpico, toda la parte del atletismo. Le podemos hacer competencia a los chinos, David. Pero a ver, pero cuéntanos, ¿por qué? Claro que sí. Mira, hoy en la mañana el presidente López Obrador y el director de Pemex estaban tratando de mostrar cómo que había sido y que en la empresa de petrolera Pemex estaba en excelentes posiciones. Aventaron cada cosa que hay que irla desmenuzando poco a poco. Quizá la más importante es que decían que ya para septiembre íbamos a dejar de importar gasolina, diésel y turbocina. Y la realidad es que estamos muy lejos de eso, y sus cuentas, sus gráficas que mostraron el día de hoy, pues eran literalmente unas odas a la maroma. De pronto, el presidente López Obrador transformó la geografía e incluyó la producción de Deer Park en Texas como si estuviera en el territorio nacional. Pero, espérame, Texas fue México, entonces sí, más bien es una revaloración histórica. Eso es lo que contractualmente le daba. Se puso a decir que los Bocas ya en septiembre iba a estar trabajando al 100%, y apenas hoy tuvimos un incidente bastante grave de una de las plantas, ahora que quieren empezar a hacer ya el periodo de pruebas. Y obviamente cuando empezó a hablar de proyectos inconclusos como las cotizadoras de Tula en Salamanca y también de Salina Cruz, pues simplemente hicieron un cuento de Narnia, querido David. A ver, querido Gonzalo, explícame una cosa. Nadie le revisa la tarea al director de Pemex porque son evidentes las mentiras. A ver, decir que lo que se hace en Deer Park es mexicano cuando no es mexicano. Es de dueños mexicanos, pero ya era dueño del 50% desde 1994 el gobierno mexicano y jamás se puso a medias en las cuentas nacionales, ¿no? Efectivamente, creo que es ahí donde los números eran muy inconsistentes, lo que estaba mostrando, lo que antes del 2022 era importación, ahora ya era producción nacional, y no solamente la mitad, sino al doble. Y de nuevo las proyecciones que estaban haciendo, pues por desgracia, David, hemos visto un sexenio que ya casi está por acabarse, de una total impunidad declarativa. Yo creo que esa es la forma en que podríamos frasearlo. Digo, pero esta impunidad no es seguida ni por los mercados ni por las calificadoras. Mientras vemos que, por ejemplo, la deuda soberana, la deuda del gobierno federal ha mantenido la calificación y ha mejorado la perspectiva, la de Pemex sigue hundiéndose. Efectivamente, y fíjate, qué bueno que tocas lo de la deuda de Pemex, porque otra vez se quiso justamente mostrar algo que no era real. Vemos justamente los saldos de la deuda de manera histórica, incluso también le voy a poner en redes sociales una gráfica que mostraba los saldos de la deuda de los últimos 20 años, y de pronto el presidente se aventó unos números que de nuevo no coinciden con esos saldos. Uno se pone a revisar, bueno, a lo mejor lo habrá hecho mal, vamos a ver qué es lo que hizo, y se inventaron un fenómeno de contabilidad bien bonito, querido David. Se pusieron a deflactar los números del pasado para inflarlos precisamente por la inflación. Deflactar, para lo que no el público quizá no lo sepa, no es otra cosa más que ajustar por los términos de inflación acumulada precios del pasado, para como si fueran precios de hoy. Obviamente estamos hablando de multiplicar por un factor que es esa inflación acumulada. Pero eso no es una sana práctica ni es una práctica convencional de contabilidad, ¿no? Efectivamente, David, y ahí es donde aparecen los números de Pemex muy alegres, porque todo lo que están mostrando no es considerado como tal información oficial. Todos lo hemos visto en diferentes presentaciones de Pemex y también de otras industrias, donde aparece el famoso disclaimer, números que no son auditados, números que son extremadamente generosos. Otro, por ejemplo, que hablaba incluso hoy y lo retomaba Genaro Villamil, es que la producción
se sostuvo y la logramos sostener. Y otra vez, por desgracia, la evidencia no les ayuda, David, tan simple como entrar a la página de Pemex en la parte de presentaciones, y sabemos que la meta que originalmente había dicho en febrero de 2019 esta administración es que iban a tener 2.4 millones de barriles. Y cuando contabilizamos todo lo que se les ha quitado en temas de impuestos, tasas, ayudas extraordinarias, transferencias que se le ha dado, pues Petróleos Mexicanos nos debe 700,000 barriles que nos falta una cantidad importante de dinero porque ya le estamos perdonando incluso ahorita impuestos, pues simplemente el negocio petrolero es muy, pero muy diferente a lo que el presidente López Obrador y el director de Pemex mostraban esta mañana. Pero, a ver, porque además yo creo que lo dices bien. Porque esto es lo que presentan en la mañanera, pero por ejemplo ante la SEC y ante los inversionistas presentan otros números. Así es. Porque si presentaran estos números ante la SEC, quizá que los reguladores mexicanos se las perdonarían, no sé, serían de la vista gorda. Pero si presentan estos números a la SEC, estarían cometiendo un delito. Es correcto. Fíjate, aquí déjame también ser muy claro. Pemex tiene un historial de mentirle a todo mundo y lo ha hecho por muchísimos gobiernos, varias décadas han pasado, pero a quien no le puede mentir es a los gringos, porque si le miente a los gringos se les puede venir penalizaciones a la empresa, multas o en el caso más extremo que dejara de emitir deuda. Una parte donde Pemex, Petróleos Mexicanos, no tiene suficiente dinero, pues simplemente para, valga la expresión, ni siquiera para pagar la quincena. Sabemos todos, ya es de dominio público, de que le debe más de 21,000 millones de dólares a sus proveedores y contratistas, que incluso, también esa es una noticia relativamente nueva, incluso varios de estos grandes proveedores, pues han empezado a detener obra, dado que Pemex ya lleva más de 500 días sin pagarles. Pero Pemex presume que disminuyeron 30 y tantos % la deuda, ¿no? De nuevo, con números que eran totalmente inflados. Y de nuevo, ahí yo invito a la gente que vaya a mi cuenta de Twitter, ahora X, Monroy Energy con guión bajo al final, y ahí van a encontrar justamente lo que son los saldos que estaban en ese momento. Simplemente les parece una buena idea mostrar que en el 2014 la deuda era de 133,000 millones de dólares. Cosa que es una cifra, te puedo decir, David, que nunca jamás se ha alcanzado. El pico justamente de la deuda de Pemex ocurrió con la administración del presidente López Obrador precisamente en 2020, cuando se pierde el grado de inversión de Pemex y sus costos de financiamiento se fueron por las nubes. Oye, y para que no se me acabe el tiempo sin preguntarte, parece que nadie quiere ser director de Pemex, que no hay, que de los que deberían ser, todos han dicho que no. Es correcto, porque todo el mundo, y te lo puedo incluso decir porque en el caso de dos que hemos platicado incluso en tu programa, saben justamente esos personajes que hicieron su due diligence, si lo queremos llamar así, su investigación, y saben de que es una situación imposible. El que llegue a ser director de Pemex o acepte ser el director de Pemex, pues le va a estallar en la cara muchísimos problemas, le van a crecer los enanos del circo, todo esto. Así que no descartemos, David, y lo digo aquí contigo y con tu público, no descartemos que se termine quedando Octavio Romero Oropeza, no porque lo ha hecho muy bien, sino para que se haga cargo de todo lo que se gestó. Yo no creo que se quede. Yo no creo que se quede porque no es un premio. No, pero bajo ninguna manera se quede. Y a diferencia de lo que tú crees, yo sí creo que una de las cosas que van a cambiar es la relación de fuerzas entre la Secretaría de Energía y las empresas del Estado. Te tomo esa apuesta, David, porque si eso ocurriera, entonces significa que varias de las iniciativas que se presentaron en febrero no van a ser ni siquiera votadas, lo cual sería bastante positivo. Esa te la firmo. Mucho de lo que se presentó, ya lo que quieren es salirse de ese tema, porque se dieron cuenta que era una equivocación, que era una barbaridad. Y yo sí, insisto, yo creo que Luz Helena González va a cambiar, o que por lo menos su misión es cambiar la relación de fuerzas, que la política energética se tome la Secretaría de Energía y no
en las empresas del Estado. Querido amigo, pero lo seguiremos viendo, querido Gonzalo. Te mando un abrazo. Por supuesto, mi querido David, te mando un tremendo abrazo a ti, a todo tu público y feliz viernes. Nunca dejes las redes.